Leccionautas, un programa de la Iglesia Católica animado por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM y la Pastoral Juvenil Latinoamericana. La Biblia será la brújula que nos indicará el camino. Domingo 13 de julio de 2025. 15º domingo durante el año ciclo C. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Salmo 68. Preparación espiritual. Espíritu Santo, don gratuito, renuévame. Espíritu Santo, perfume delicado, úngeme. Espíritu Santo, consuelo asegurado, reconfórtame. Espíritu Santo, fuerza viva, impúlsame a vivir el Evangelio. Amén. Les compartimos la buena noticia de Jesús contada por Lucas en el capítulo 10 de los versículos 25 al 37. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Algunas pistas para comprender el texto. El relato de hoy comienza con un diálogo entre Jesús y un doctor de la ley. Este último lo inicia preguntando sobre lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. Jesús lo remite a la ley o Torá. El legista le responde citando 2 textos de la misma, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aprueba la respuesta del doctor de la ley y lo exhorta a cumplir estos 2 mandamientos esenciales. Ahora practícalo y vivirás. Entonces el doctor de la ley vuelve a preguntar para justificarse: ¿y quién es mi prójimo? Lo que quiere saber es a quién considerar prójimo para amarlo y a quién no, porque en general los judíos consideraban prójimo solo a los miembros del pueblo elegido y no a los extranjeros, como por ejemplo a los samaritanos. Y para los fariseos eran prójimos los judíos piadosos u observantes de los mandamientos. En este contexto hay que entender la parábola del buen samaritano, mediante la cual Jesús responde entonces a la pregunta del doctor de la ley: ¿quién es mi prójimo? El relato comienza describiendo lo sucedido a un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Es atacado por ladrones, quienes lo despojan de todo
lo golpean y lo dejan tirado y medio muerto. Notemos que este hombre permanece del todo anónimo. Solo se habla de él por pronombres. Además, por el hecho de haber sido despojado de todo, no es posible atribuirle ningún tipo de identificación social, étnica o religiosa. Es simplemente un hombre, y es también, en cierto modo, todo hombre. Solo importa su situación. Está en estado de extrema necesidad, necesita imperiosamente de la ayuda de los demás para poder sobrevivir. Aparece entonces en escena un sacerdote que volvía de Jerusalén, posiblemente después de cumplir sus funciones litúrgicas en el templo. Dos verbos describen su actitud. Lo ve, se cruza al otro lado del camino y no lo ayuda. Luego pasa un levita, que era un clérigo de rango inferior. Los mismos verbos describen su actitud. Mira, se cruza al otro lado del camino y no lo socorre. El motivo de esta actitud está en que por las leyes de pureza ritual no estaba permitido a sacerdotes y levitas tocar un cadáver. Notemos también que muy probablemente regresaban de celebrar el culto en el templo de Jerusalén. Para gran sorpresa de los oyentes judíos, el tercer personaje de la parábola es un samaritano, que para los judíos era considerado miembro de una comunidad despreciada, enemiga, alguien impuro y no ciertamente prójimo. También dos verbos para describir su actitud. El primero es común con los otros dos personajes, viendo. El segundo hace la gran diferencia. Se conmovió, tuvo entrañas de compasión. Todas las acciones que siguen describen las consecuencias prácticas de la compasión misericordia del samaritano. Se acercó, vendó sus heridas ungiéndolas con vino y aceite, lo cargó en su montura, lo llevó a una posada donde lo cuidó y al dejarlo pagó al posadero para que lo sigan cuidando. Terminada la parábola, Jesús invita al doctor de la ley a tomar posición ante la misma mediante la pregunta: ¿cuál de los tres te parece que fue prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Notemos que Jesús hace una inversión en el sentido del término prójimo en comparación con la utilización del mismo que hizo el letrado en su pregunta, pues ya no se trata de delimitar quién debe ser considerado prójimo para ayudarlo, sería un sentido pasivo, sino de saber quién se hizo prójimo para socorrer al necesitado, sentido activo. La respuesta dada por el letrado es la correcta, el que practicó la misericordia con él. Entonces Jesús cierra el debate con la invitación a obrar así. Tienes que ir y hacer lo mismo. La estrategia de la parábola utilizada por Jesús tenía por intención llevar al doctor de la ley a ponerse en el lugar del hombre necesitado de ayuda y a descubrir desde allí lo que significa ser prójimo. Ya no se trata de una categoría pasiva y reducida a un grupo o etnia, sino activa y universal. Se trata de hacerse prójimo, es decir, próximo, cercano, para ayudar a todo hombre que lo necesite. Continuamos con la meditación. El Evangelio que hoy escuchamos nos invita a revisarnos, a examinarnos sobre cómo vivimos nuestra relación con los demás, con nuestros prójimos o próximos. Para hacerlo, lo primero y fundamental es tener en cuenta que esto forma parte de nuestra relación con el Señor y con nuestro ser cristianos, por cuanto Jesús une inseparablemente el amor a Dios con el amor al prójimo. Podemos decir entonces que la calidad de nuestro amor al prójimo es como el termómetro de la calidez de nuestro amor a Dios. Amor a Dios y amor al prójimo van siempre juntos y se retroalimentan uno al otro mutuamente. Lo segundo que podemos tener en cuenta es que Jesús, en la parábola del buen samaritano, nos presenta una novedad en relación al prójimo. Jesús le da una interpretación nueva al mandamiento de amar al prójimo, según la cual la cuestión fundamental no es saber quién es mi prójimo para amarlo, sino amar haciéndose prójimo de cualquier persona, de cualquier hombre que lo necesite. Importa siempre ir más allá de las acciones concretas, necesarias, por cierto, a la actitud fundamental que Jesús nos pide tener.
Y la parábola aquí es clara al respecto. Los tres caminantes vieron la misma realidad, a un hombre malherido, medio muerto y por tanto necesitado de ayuda. Pero solo se hizo prójimo el que tuvo compasión. Por tanto, la verdadera proximidad no brota de la visión o la reflexión intelectual sobre la realidad. A veces puede estar teñida de ideología, sino más bien desde una actitud compasiva. Solo desde un corazón que tiene compasión se puede comprender la noción cristiana de prójimo, se puede comprender al prójimo. Es decir, para ver al necesitado como prójimo, tengo que tener primero el amor de Dios en mi corazón, y será este amor el que me impulse a ayudarlo, a socorrerlo, sin importarme la categoría de persona que sea. Desde una mirada que brota de un corazón que ve, o amor que conoce, surge un concepto distinto del prójimo universal y concreto al mismo tiempo. Como bien nos lo decía el Papa Francisco en un Angelus. Nos decía, el Evangelio nos educa a ver, guía a cada uno de nosotros a comprender correctamente la realidad, superando día tras día ideas preconcebidas y dogmatismos. Muchos creyentes se refugian en dogmatismos para defenderse de la realidad, y además seguir a Jesús nos enseña a tener compasión, a fijarnos en los demás, sobre todo en quien sufre, en el más necesitado, y a intervenir como el samaritano, no pasar de largo, sino detenerse. Esta es una gracia. Tenemos que pedirla al Señor. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión como tú me ves a mí y tienes compasión de mí. Continuamos la meditación con las siguientes preguntas. ¿A quién considero mi prójimo? ¿Solo a mis familiares y amigos? ¿Qué siento cuando veo a alguien que tiene necesidad de ayuda? He experimentado una verdadera compasión que me llevó a actuar y a no pasar de largo. Experimento que el amor de Dios me impulsa a hacerme prójimo de los más necesitados. Gracias, Jesús, por tu compasión. Gracias por hacerte prójimo. Dame la atención y la audacia para no pasar de largo, ante la necesidad del hermano, ante el grito del desconocido. Que no elija a quien ayudar ni sea selectiva, que las excusas o las urgencias no puedan más. Dame entrañas compasivas para poder ir y hacer lo mismo que aquel samaritano. Amén. Contemplación. Jesús, dame entrañas compasivas para no pasar de largo ante las necesidades de mis hermanos. Acción. Durante esta semana pido la gracia de estar más atento a las necesidades de los hermanos y poder actuar sin poner excusas. Bitácora de grandes leccionautas. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Madre Teresa de Calcuta.